La asambleísta Elina Narváez, quien hasta ahora formaba parte del Partido Social Cristiano, decidió separarse de esa organización política que la acusa de haber sucumbido a los argumentos de un gobierno desesperado y sin ética. El mismo Partido Social Cristiano confirmó este miércoles que la legisladora ha solicitado su desafiliación. Es la segunda baja que sufre el partido en medio del proceso de juicio político contra el presidente de la República, Guillermo Lasso. El 21 de abril pasado, el parlamentario Javier Ortiz decidió separarse de la estructura política. En una carta dirigida al presidente del partido, Alfredo Serrano, el asambleísta expuso supuestas amenazas para tomar decisiones dentro de la organización. La Constitución y la ley prevén que al cumplirse 2 años del periodo actual de la Asamblea, puedan elegir a nuevas autoridades del Consejo de Administración Legislativa, lo que implicaría un cambio en la configuración política. Eso se llevará a cabo el próximo 14 de mayo en una sesión en la que debe elegir las dignidades que ocupará la presidencia y vicepresidencia y las 4 vocalías. Los vocales serán elegidos de entre asambleístas pertenecientes a diferentes bancadas legislativas, tal como indica la Ley de Función Legislativa. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social insta al Contralor Subrogante Carlos Riofrío a observar lo dispuesto en la Constitución y la ley respecto a su permanencia en el cargo. La noche del 3 de mayo del 2023, los consejeros tuvieron un intenso debate sobre si era facultad o no cesar a las autoridades de control. La discusión se basaba en que Riofrío subroga al Contralor Paolo Celi, quien a su vez reemplazó a Carlos Poli. Su pedido y periodo finalizó el 15 de marzo del 2022. Finalmente, resolvieron utilizar el verbo instar en la resolución. La Policía Nacional abatió a 2 presuntos delincuentes cuando se enfrentaron a tiros en el sector de la Garzota Norte de Guayaquil. Esto sucedió cuando un ciudadano que iba en su auto fue interceptado por 2 sujetos que se movilizaban en una motocicleta. El ciudadano había salido de una entidad bancaria en Durán y había retirado una cantidad alta de dinero, cuando los sujetos intentaron asaltarlo. En ese momento, un policía que estaba en la zona se percató de la situación y comenzó a disparar para frustrar el robo. Se conoció que un peligroso hombre ligado al narcotráfico estaría detrás de la muerte de Juliana Macías, Denise Reina y Nafeli Tapia. Hay un video de 38 segundos que capta aún con vida a Denise Reina. La joven está saliendo de su casa y al frente de ella está un vehículo negro estacionado. Al segundo se baja el conductor de contextura delgada y de piel mestiza. El hombre guarda algunas cosas en la cajuela y se pone en marcha mientras que Denise se sube en la parte trasera. Esto sucedió a las 9:20 del 4 de abril. Se registró un cruce de balas entre bandas delictivas en la isla Puná, en Guayaquil. En redes sociales circulan videos en los que se observa el momento y hasta se oyen las detonaciones. En un punto se logra divisar el momento en que una lancha rápidamente huye del sitio. Las primeras versiones arrojan que vacunadores habrían llegado a extorsionar a los pescadores. 2 antisociales habrían sido heridos y abandonan el lugar. Una de las premisas que se debate en el Ecuador por las reformas parciales al Código de Trabajo es sobre el permiso por dolor menstrual para mujeres. Esto busca equilibrar la relación entre empleador y trabajador. Además, también está otro tema como el incremento de las vacaciones de 15 a 30 días en el sector privado, acceso al trabajo por parte de personas con enfermedades catastróficas, entre otros. 4 delincuentes asaltaron a mano armada a un hombre en el barrio La Josefina, en Carcelén, norte de Quito, este martes 2 de mayo. Una cámara captó el violento robo. En las imágenes se observa al hombre caminar por una calle vacía pasadas las 6 de la mañana y cuando comienza a correr, ya que los 4 ladrones se movilizaban en 2 motocicletas tras de él. El joven intenta huir y lanza el celular, pero es interceptado por los sospechosos, quienes lo golpean, pese a que lanzó su móvil. Fue en días pasados cuando un accidente de tránsito donde un bus de pasajeros perdió el carril chocando con un poste de luz que permitió conocer cómo un policía salvó la vida de una niña. Giovanni Chirán, quien era uno de los ocupantes, no pudo conciliar el sueño durante el viaje y así presenció el accidente que le costó una de sus manos.
Pese a la grave herida, el servidor policial se dio el trabajo para poner bajo recaudo a una niña de 9 años. La noche del miércoles pasado fue detenido un miembro de la Policía Nacional en delito flagrante. El gendarme es acusado por tentativa de femicidio. El incidente ocurrió en el sector El Inca Norte de Quito. Fiscalía ordenó la práctica de diligencias como parte de las investigaciones. Hasta la emisión de esta nota no ha existido pronunciamiento. La policía se desconoce también la condena que pesará sobre el detenido. Rusia acusó este miércoles a Ucrania de lanzar un ataque nocturno con aviones no tripulados contra el Kremlin, con el objetivo de asesinar al presidente Vladimir Putin, aunque Ucrania negó rotundamente cualquier participación. Moscú dijo que los servicios de seguridad rusos han derribado 2 drones y que Putin no estaba en el complejo en ese momento. Consideramos estas acciones como un acto terrorista planificado y un atentado contra el presidente, llevado a cabo en la víspera del Día de la Victoria, el desfile del 9 de mayo. La parte rusa se reserva el derecho de tomar medidas de represalia donde y cuando crea conveniente. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos intentan determinar qué sucedió realmente, pero ya en el pasado señalaron que Moscú habría podido realizar operaciones de falsa bandera para justificar una escalada del conflicto. Tomaría cualquier cosa que saliera del Kremlin con un salero muy grande. Entonces veremos cuáles son los hechos. Kiev dijo que definitivamente no tiene nada que ver con los ataques y sugirió que Rusia usaría ahora el reclamo para lanzar una provocación terrorista a gran escala contra Ucrania en los próximos días. No atacamos a Putin ni a Moscú. Luchamos en nuestro territorio. Estamos defendiendo nuestros pueblos y ciudades. No tenemos suficientes armas para esto. La Casa Blanca el miércoles reaccionó a este ataque, diciendo que no quiere especular. Desde el comienzo de este conflicto, Estados Unidos ciertamente no está alentando o habilitando a Ucrania para atacar más allá de sus fronteras. Hemos sido muy claros desde aquí sobre eso. Yasmín, en este momento los agentes siguen buscando al presunto autor de los hechos, un hombre de 24 años del que ya se difundieron fotografías. Las autoridades ofrecen una recompensa de $10.000 por su captura y piden colaboración ciudadana para encontrarlo. La llamada a las autoridades se produjo sobre las 12:30 de la tarde, hora local, cuando un hombre armado entró en un edificio médico en una zona comercial de Atlanta. Se conoce que una mujer de 39 años murió en el ataque y otras 4 mujeres fueron trasladadas al hospital. Este es otro de los ataques con armas de fuego que se suma a la oleada de tiroteos que vive el país. Expertos señalan que el aumento de ventas de armas de fuego y los controles laxos para obtener pistolas y rifles de asalto estarían detrás de ese incremento de tiroteos. Además, estudios indican que en Estados Unidos existen unos 390 millones de armas de fuego en manos de la población. Más de 250 agentes con apoyo equino y canino mantuvieron por 4 días una exhaustiva búsqueda para dar con el paradero de Francisco Oropeza, presunto responsable de la masacre de 5 personas, entre ellos Daniel Enrique Lazo, de 9 años. Lo atraparon escondido en un armario debajo de la ropa sucia. Efectivamente hicieron el arresto. No está herido. A su paradero, a media hora de Cleveland, en donde se registró la masacre, se llegó gracias a información por la que se ofrecieron hasta $80,000. La información sobre la ubicación del sospechoso llegó a través de la línea de información del FBI y solo queremos agradecer a la persona que tuvo el coraje y la valentía de llamar para ubicar al sospechoso. El dinero irá a la persona que llamó para dar la pista a través de los canales apropiados. Francisco Oropeza, con antecedentes por deportación en 4 ocasiones, por conducir bajo los efectos de sustancias tóxicas y según información de medios locales por violencia intrafamiliar, enfrenta ahora 5 cargos por asesinato y fianza de $5 millones. También fue arrestada la esposa de Oropeza, Divimara Lamar Nava, de 53 años, a quien se le acusa de obstrucción a la justicia, delito que es considerado como grave. México se comprometió a continuar recibiendo a migrantes deportados por Estados Unidos a partir del 11 de mayo.
Así lo declararon los dos países en un comunicado conjunto tras una reunión de planeación ante el inminente fin del título 42 en la frontera suroeste, lo que llevará a la implementación del título 8 de la Ley de Inmigración de Estados Unidos, que establece procesos de repatriación expeditos y sanciones para los migrantes que sean detenidos al cruzar la frontera de manera irregular. Tanto migrantes como organizaciones humanitarias como Human Rights Watch han denunciado el peligro que representa ser devuelto a México debido a la inseguridad y malos tratos. Y esas denuncias no son extrañas para la administración Biden. No hay necesidad de permanecer en el norte de México, que ya todos reconocemos es un lugar muy inseguro. Hay otras partes de México que son mucho más seguras y les insisto a nuestros amigos venezolanos en particular que no se queden en esas partes de México que son tan peligrosas. El llamado de la Casa Blanca a los migrantes es evitar el ingreso irregular y utilizar las vías legales, entre ellas la solicitud de citas a través de la aplicación CBP One. Pero en la mayoría de las ciudades fronterizas de México hay migrantes acampando. Muchos de ellos aseguran que no han tenido la oportunidad de conseguir una de esas citas. Finalmente, el proyecto SB 1718 fue aprobado por la legislatura y llega al escritorio del gobernador Ron DeSantis para convertirse en ley de Florida. Una norma legislativa que ha recibido muchas críticas por la severidad de los controles que establece contra la migración irregular. El instrumento legislativo obliga a los hospitales a dar información periódica sobre estatus y gastos de los pacientes. Además, puede penalizar a organizaciones como iglesias por asistir a migrantes desprotegidos sin documentos. Totalmente inhumano. Una persona que quiere hacer una buena obra, que se le criminalice por eso, cuando lo que está haciéndole un favor a otro, eso me parece totalmente inhumano. 83 votos a favor y 36 en contra. Fue la aprobatoria en Tallahassee. Quienes se opusieron a este proyecto en sus debates afirman que la regla atribuye facultades federales a policías locales y la acusan de discriminatoria. Que esto puede traer, porque esto es anticonstitucional y aquí lo que se está tratando de hacer es una campaña política para poder competir en contra del poder nacional. Los que están a favor de la ley apoyan lo que consideran su objetivo principal: evitar la propagación de delitos vinculados a las bandas de crimen organizado. La inmigración debe ser ordenada y además lo que está sucediendo sí se está viendo: el tráfico de fentanilo, el tráfico humano y el tráfico de niños que han sido abusados incluso en muchísimos lugares. Al menos 67 periodistas fueron asesinados el año pasado, una gran mayoría mientras estaban en sus casas con sus familias, un 50% más que en el año 2021. Un 73% de las mujeres periodistas han experimentado violencia en línea y 1 de cada 4 han enfrentado amenazas físicas según datos de la ONU, mientras la impunidad prevalece. De cada 10 asesinatos de periodistas, 9,5 quedan sin resolver. El índice de impunidad es de casi 100%. 10 años después, esa estadística es del 86%. Entonces, por supuesto, sigue siendo absurda. Reporteros Sin Fronteras han evaluado el ambiente hostil para los periodistas en 180 países y encontró que un 70% son problemáticos. Según la UNESCO, un 85% de la población mundial ha experimentado una reducción en su libertad de expresión en los últimos 5 años y han recomendado un plan de acción para proteger la libertad de expresión, algo en lo que avanza el Departamento de Estado estadounidense. Ahora tenemos un fondo de litigios que los periodistas y los medios independientes pueden utilizar para defenderse, y tenemos un programa para tratar de ayudar a los periodistas a defenderse físicamente o en el ciberespacio de la intimidación y la coerción de los estados. Otro factor es la diseminación de la información por la inteligencia artificial y la narrativa en contra del periodismo. Cuando hicimos nuestra investigación sobre los ataques contra periodistas que cubrían protestas, detectamos una aparente conexión entre estos llamados contra el periodismo y la violencia real contra los comunicadores. En la actualidad, 135 países poseen leyes que protegen la libertad de prensa en el mundo. De plano, miente. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Presidencia de México acusó de intervencionistas a las organizaciones defensoras de la libertad de expresión. Entre las organizaciones que actualmente son financiadas por la USAID se encuentra artículo 19. Las descalificaciones del presidente López Obrador son frecuentes. Que hay medios que son fábricas
de mentiras. Los periodistas mexicanos siguen esperando justicia para sus compañeros asesinados en 2022. Más que nada por luchar porque podamos desempeñar esta profesión que es tan bonita. Aunque 5 personas fueron sentenciadas como autores materiales, quienes financiaron los homicidios de 2 reporteros hace poco más de un año en Tijuana siguen libres. La justicia ahí no se cumplió. Una historia conocida por Miguel Cervantes, quien en 1988 cubrió el asesinato de su compañero y amigo Héctor El Gato Félix. El practicar su libertad de expresión lo que lo llevó a su muerte, ¿no? El periódico donde ambos trabajaban publica semanalmente desde hace 35 años una plana exigiendo se castigue al homicida intelectual. Aún así, muchos ya lo olvidaron. Me solté hablando, por ejemplo, de Héctor Félix Miranda. Y todo el mundo dijo, ¿y quién es ese señor? No le tapes la cámara a mi compañera. Como en el resto del mundo, en México los periodistas padecen asesinatos, acoso judicial, espionaje y precarias condiciones laborales. La Reserva Federal aumentó las tasas de interés a su nivel más alto en 16 años, dejándolas entre el 5 y el 5,25%. La desaceleración de la economía en el primer trimestre no distrajo al Banco Central de su batalla por contener la inflación. Mis colegas y yo entendemos el sufrimiento que la alta inflación está causando y estamos comprometidos en reversar la inflación a nuestro objetivo del 2%. Aunque los mercados esperaban un nuevo ajuste en las tasas de interés en esta reunión, la Reserva Federal dio señales de una pausa tras 10 meses consecutivos de ajustes. En el comunicado emitido no se incluye la mención de que algunas políticas adicionales serían necesarias, como lo decía el comunicado de la reunión de marzo. Ese es un cambio significativo porque ya no estamos diciendo que anticipamos, por lo tanto estaremos guiados por los datos que vayan llegando reunión por reunión. La carrera de la Reserva Federal por controlar la inflación inició en junio de 2022, cuando el costo de vida se elevó a un 9,1%. Desde entonces, el Banco Central se embarcó en una estrategia de drásticos aumentos en sus tasas de interés. El resultado es que la inflación bajó al 5% en marzo. La inflación se ha moderado desde la mitad del año pasado. Sin embargo, las presiones inflacionarias siguen siendo altas. El proceso de llevar la inflación al 2% es un largo camino. El presidente de la Reserva Federal aprovechó la conferencia de prensa para asegurar que el sistema financiero es resiliente y que continuará monitoreando sus condiciones. Esto tras la caída de 3 grandes bancos regionales en menos de 2 meses. 8 estudiantes menores y un guardia escolar fueron asesinados en una escuela de Serbia este miércoles luego de que un adolescente disparara su arma en un salón de clases en la ciudad de Belgrado. Otros 6 menores y una maestra quedaron heridos y permanecen hospitalizados, así lo informó el Ministerio de Interior de Serbia. La policía identificó al tirador por sus iniciales del Ku Klux Klan y dijo que el arma pertenecía a su padre. La policía capturó al estudiante de 7º grado en el patio de la escuela. Tras el fracaso de 6 semanas de negociaciones con los estudios, más de 100.000 guionistas de cine y televisión de Hollywood iniciaron una huelga en busca de mejoras salariales y cambios en las fórmulas de compensación utilizadas en la era del streaming que ha transformado la industria. Ahora la mayoría de los programas se transmite vía streaming. Ahí es donde está el dinero. Los escritores están pidiendo un trato justo o compartir parte del pastel del que estas corporaciones están obteniendo beneficios sin precedentes. En el primer día del paro, cientos de escritores formaron piquetes llevando sus reclamos frente a los diferentes estudios de Hollywood. Han ido reduciendo nuestra remuneración, obligándonos a trabajar más en menos semanas y desestabilizando toda la profesión. El sindicato de los guionistas busca aumentos al salario mínimo semanal y a las regalías, pero también regulación que impida el uso de inteligencia artificial para reescribir o generar nuevos guiones, una propuesta rechazada por los estudios. La inteligencia artificial puede que impacte a décadas y puede llegar el momento de hacer una devaluación de lo que es un escritor. Ben López, experto en la industria de Hollywood, reconoce que los estudios también enfrentan sus propias presiones económicas, pero señala que el impacto de la huelga podría ser devastador. Si el sindicato o los estudios no quedan de acuerdo, puede que paralice la industria por meses y que tenga un impacto multimillonario. La previa huelga de los guionistas en 2007 provocó el cierre de todas las producciones de cine y televisión durante 100 días y causó más de $2.000 millones en pérdidas a la economía del sur de California.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue recibido este miércoles con honores militares en el Palacio Real en Madrid por los reyes españoles Felipe y Leticia. El mandatario colombiano estará en España durante 2 días. Allí se encontrará con su homólogo Pedro Sánchez este jueves, recibirá la llave de oro de Madrid, participará en un foro y compartirá con la comunidad colombiana. Se trata de la primera visita de Petro a Europa como presidente de Colombia. Un gran susto tuvo el director de una escuela en Virginia Occidental al encontrarse cara a cara con un enorme oso negro. El animal salió repentinamente de un contenedor cuando el maestro se disponía a arrojar la basura. Al parecer, el encuentro fue una sorpresa para ambos, pues como ustedes lo están viendo en pantalla, los dos salieron corriendo en direcciones opuestas y por fortuna ilesos. Las imágenes fueron difundidas por la Junta de Educación del Condado Nicholas y han cautivado a los cibernautas. Tremendo susto el que se pegaron. Con esta imagen nos despedimos por hoy.